gracias a Elizabeth Montes, que dice una cosa es una nalgada, pero eso que hizo esa señora es aberrante. Gracias a Margarito Rivera también que se comunica, a José María Morelos, supongo que es un seudónimo, dice, solo lo hubiera castigado, lo que le hizo fue tortura, porque le habla incluso con odio, es lo que se nota en las imágenes. Nos dice Bernardo Barraza, se necesita más disciplina, sí, en efecto, pero hay que saber ser padres. De hecho, una de las grandes problemáticas de esta sociedad es que nos ofrecen herramientas para encontrar justamente los modos de educar mejor a nuestros hijos y no las aprovechamos. La estadística, la hemos repetido en emisiones anteriores, de la Escuela para Padres habla de que únicamente el 30% de representantes de niños van a las reuniones que son convocadas para este esquema, el de Escuela para Padres. De ese 30%, el 50, 60 son abuelos, son tías, son primos, son hermanas. Los padres, por desgracia, estamos sumamente ausentes de los hijos en muchas ocasiones, y eso es algo que todos debemos en este momento reencauzar. Y yo les decía antes de la pausa, Armando Vidal, sí, que el tema de los golpes acarrea consecuencias. No estamos hablando de que un correctivo físico sea precisamente adecuado. Armando, tú seguramente lo has visto más de cerca. Los golpes, la violencia física, sí, ¿sirve? O sea, ¿sirve para algo realmente la violencia física en lo que ustedes han visto? No, mira, desde luego que no. Y de hecho es un tema muy polémico que se ha tratado, inclusive te lo digo, a nivel nacional, en donde muchas de las veces decimos una nalgada a tiempo es buena. No es así. Creo yo que la sociedad y la familia juegan un papel muy importante en este tema. Hemos venido arrastrando ese esquema de educación en donde a veces a base de golpes queremos solucionar o educar a los adolescentes o a los niños. Y creo que lejos de hacerlo lo revictimizamos. Entonces, en ese sentido sí invitar a la familia que se sume a este esfuerzo que hace el propio gobierno del Estado y que hace a través del DIF también, de la Procuraduría de Protección, el evitar esa violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Lo comentábamos hace un tiempo en otra emisión, lo comentábamos ahorita antes de entrar a emisión. Es necesario legislar en materia de violencia. Es muy necesario, lo platicaba ya en el Congreso del Estado, tenemos que visibilizar a la niñez y la adolescencia desde un amplio criterio. Y sobre todo, en el tema de la violencia es muy específico, debemos de castigar, debemos de tener leyes que ejerzan un castigo hacia la persona que ejerza violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido estamos trabajando a través de la Secretaría Ejecutiva a mi cargo para poder hacer algunas iniciativas de reforma en el tema legislativo, tanto en el Código Civil como en el Código Penal. Ya hemos estado platicando con la comisión encargada de la niñez, que preside la diputada Ali Gamboa, y bueno, pues traemos ahí la iniciativa de poder hacer esto posible. Y bueno, desde luego, conjuntarnos con todas las áreas que intervienen, que es en este caso, bueno, salud, Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y desde luego, bueno, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Oye, Vidal, en relación a eso, ¿les hace falta a ustedes herramientas legales? Herramientas legales, la verdad que no. O sea no sé, sería bueno esa situación, te digo. Lo que pasa es que tiene que ver mucho aquí la interpretación. O sea, el trabajo que están haciendo es muy bueno para, de alguna manera, pulir esa parte. Pero pues están contempladas las lesiones, está contemplada la violencia familiar, están contempladas varias cuestiones. Aquí muchos de los padres nos decían, oye, ¿sabes qué? Es que, pues sí, la disciplina, pues ustedes no nos pueden obligar a decir cómo hacerla o cómo no hacerla. Le digo, por supuesto que no, le digo, lo que pasa es que hay un límite entre la disciplina y lo que puede provocar algún tipo de lesiones. Te comentaba hace un momento que hemos tenido gente en causa penal, ya en juicio con juez, etcétera, por 2 cintarazos. Lo que pasa es que los cintarazos pues tenían una secuela muy importante porque pues, morado, la piel, muy complicado aquí la cuestión esta. Entonces, sí es importante y sí sería bueno refinar, nos atendemos a lo que diga la ley. Sin embargo, pues sí también hay que ver de esta parte, ¿no? Hay que tener un justo equilibrio entre los derechos y las obligaciones también de los niños y niñas adolescentes, porque también el otro lado de la historia, nosotros también apoyamos a los adolescentes en conflicto con la ley y pues sí, cada vez en edad más temprana, pues empiezan a tener conflictos con la ley, esto es, a cometer algún tipo de delitos. Entonces, debe haber un cierto equilibrio. Por supuesto que los golpes y sobre todo en inferioridad pues, tienen consecuencias muy complejas y por eso la ley penal es tan dura
por así llamarlo, en todos aquellos delitos de niños o de personas que no entienden el significado del hecho. Claro. Porque a lo mejor de momento un toqueteo o alguna cuestión de ese tipo lo ven como natural o como algo muy inocente, muy ¿no? inocente, muy espontáneo, pero eso a la hora de la adolescencia Claro. o la adultez le brota de una manera complicada y nos provoca un ciudadano pues con alguna alteración difícil Claro. ya más adelante. Entonces hay que tener un justo equilibrio entre ambas cosas. Es importante lo que hace aquí Cipina, evaluando las políticas públicas, evaluando las estadísticas, evaluando toda esta cuestión. Los diputados es importante que se introduzcan en el tema y buscar la mejor solución, porque también igualmente con leyes no se puede evitar esto. Entonces son muchas cuestiones de prevención, muchas cuestiones de acercarse a los padres, de platicar con ellos y de que existe ese justo equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Oye, la violencia genera daños físicos que pueden sanar, pero que nunca se reparan, ¿no? A plenitud. Es decir, la violencia física o emocional o psicológica por parte de un padre al hijo, ahí se va a quedar. Ese es el gran problema, La violencia ¿no? psicológica, por eso nosotros tenemos mucha atención, tenemos bastantes. En el año pasado tuvimos muchísimas atenciones psicológicas, porque previendo esta misma cuestión, una violencia a muy temprana edad va a ser generadora del carácter permanentemente de ese niño. Claro. Entonces hay que atenderlo a tiempo para de alguna manera suavizarlo Oye, cuando esté grave. Vidal, no sé si me puedas poner un ejemplo de violencia psicológica, en casos prácticos de lo que ocurre allí con ustedes. Bueno, lo que pasa es que padres que, mira, ahorita las familias son compuestas, por decirlo de alguna manera, y hay un rechazo en muchas ocasiones muy marcado hacia un hijo que era de otro padre. O sea, ¿sí explico? Claro. O sea, ya la mujer tenía un hijo de otra anterior pareja y se vuelve a casar o vuelve a hacer vida en común con otra pareja que tiene hijos propios. Entonces, ese hijo pues es desplazado de alguna manera. En algunos casos, cuando son niñas, pues inclusive hasta abusado, etcétera. Y la madre, por no romper ese entorno, pues permite cierto tipo de circunstancias hasta que se detectan y a la hora de que llega la cuestión psicológica, pues esa niña o niño, pues tiene unas cuestiones psicológicas que les va a alterar mucho Claro. su vida posterior y futura, en sus relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Eso es lo complicado. Muy bien, tengo aquí mensajes. La señora Contreras dice, también en las instituciones educativas hay mucha agresión, la cual de igual forma se debe castigar. Sí. Ahí es un gran problema, ¿no? Porque se tiene que enjuiciar a pares, ¿no? O sea, y todo se queda ese juicio prácticamente en lo doméstico, hablando de lo doméstico, la institución educativa. ¿Hay manera, Vidal, de ir más allá en el tema del bullying? Esta semana estuvimos platicando con gente de Secretaría de Educación Pública sobre ese tema. Hay algún tema en donde algunos maestros pues tienen ahí algunas actitudes no muy correctas con alumnas, sobre todo de secundaria y preparatoria. Entonces nos decían en Secretaría de Seguridad Pública, oye, es que para sancionarlos, nosotros tenemos, después de detectado el hecho, pues 2 meses nada más para poderlo sancionar de alguna manera, laboralmente hablando, ¿no? Entonces, estamos en coordinación para tratar en un futuro de hacer un convenio en donde nosotros nos den aviso de inmediato para nosotros proceder. Y dejar no tanto de lado la cuestión laboral, porque ellos tienen que hacer su trabajo. Sin embargo, nosotros, al hacer una causa penal, pues muchos de ese tipo de delitos tienen aparejado, aparte de la sanción de la privación de la libertad, también tienen la destitución del cargo, que por ahí pudiera ser, porque en algunas ocasiones los maestros pues, se sienten... Son permisivos, sí, ¿no? Son omisos. Y muy protegidos es un grupo muy unido. Y con derechos laborales muy ganados de mucho tiempo atrás. Entonces, a la hora de poderlo sancionar, pues sí se requiere pues, que entre la Procuraduría de Protección y que entre Fiscalía, Claro. etcétera, más allá de lo que es la Secretaría de Educación. Claro, evidentemente a los maestros no se les puede responsabilizar de todos los casos de bullying, pero habrá algunos casos en los que pues ahí los dejan, ¿no? Que corran, los dejan que sigan, y eso es quizá lo que se tendría que castigar. En bullying es una cuestión, porque también hay otros maestros que también, o sea, Que ejercen la violencia propiamente ellos. Propiamente ellos, o tocan a las niñas, o de manera lo hacen de una manera pues no muy correcta. Entonces, pero también hay muchos falsos denuncias, por eso DIF es la primera instancia. El Procuraduría de Protección, cuando hay algún tipo de denuncia a través de 911, programa Esmeralda, o en las propias oficinas, pues por eso se constituye primeramente DIF. Antes que Fiscalía, antes que otra cuestión, nos ayuda mucho la gente de Secretaría de Seguridad Pública a través del programa Esmeralda, muchas veces con apoyo policial, porque en ocasiones pues son lugares pues muy complicados, inclusive para la propia policía entrar. Claro. Entonces el DIF solo pues a veces en ocasiones no puede, y nos acompaña gente de Secretaría de Seguridad Pública del programa Esmeralda
vamos y vemos los reportes de primera mano, a ver si efectivamente son ciertos, porque en muchas ocasiones pues son conflictos de otro tipo que no tienen nada que ver efectivamente con violencia o con alguna cuestión de ese tipo. Y ya posteriormente, si detectamos que hay alguna situación compleja, pues iniciamos ya la investigación, el trabajo social, psicológico. En su caso, aseguramos a los niños si están evidentemente descuidados, etcétera, en riesgo, ahí mismo tomamos la medida de protección. Ok, vamos a pausa de nueva cuenta.